Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los ecosistemas y tipos de ecosistemas. Entonces vamos a generar el concepto de qué es un ecosistema, cuáles son las características de un ecosistema y los principales tipos de ecosistema. Entonces vamos a tocar ecosistema terrestre, ecosistema acuático y ecosistema aéreo, cómo están compuestos, cómo están conformados y sus principales características. Entonces recordemos que los ecosistemas son una reunión o se forman a partir de algunos factores. Esos factores se conocen como factores bióticos y factores abióticos. Los factores bióticos son todos los organismos que poseen vida, microorganismos, plantas. Recordemos que las plantas son los organismos productores dentro de la cadena alimenticia para el resto de los seres vivos, animales, que algunos son consumidores de primer y segundo orden, y los seres humanos que somos consumidores de tercer orden como tal, y otros elementos o organismos descomponedores que también hacen parte de este ciclo de la vida dentro del ecosistema. ¿Sí? Pero es por una parte que tenemos la conformación de los factores bióticos dentro del ecosistema. Pero para permitir la supervivencia de esos factores bióticos es necesario la relación de algunos factores abióticos. ¿A qué hace referencia cuando nosotros hablamos de factores abióticos? De aquellos componentes que se encuentran dentro del ecosistema que hacen posible o facilitan la vida de los seres vivos, pero estos factores abióticos no poseen vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que permiten la supervivencia de los demás organismos, pero ellos no poseen vida. Algunos ejemplos, la luz solar. Recordemos que la luz solar es la principal fuente de energía para nuestro planeta y adicionalmente pues permite eh, mantener una temperatura estable ambiente de nuestro planeta para permitir la supervivencia. La humedad, el suelo, el aire, el agua, cada uno de esos elementos, cada uno de esos componentes y factores abióticos son los que permiten la supervivencia de los demás seres vivos que se encuentran en la Tierra como tal. Dentro de nuestro planeta pues tenemos que tener en cuenta que presenta diferentes entornos dentro de los cuales los seres vivos pues viven, realizan su día a día y esta lección como tal pues se va a manejar dentro de unos tipos de ecosistemas y sus características, ¿sí? Entonces recordemos que ¿qué es un ecosistema? ¿Sí? Entonces vamos a centrarnos en la definición de qué es un ecosistema. Entonces recordemos que es un conjunto eh, que está formado por seres vivos que lo habitan, ¿sí? Que habitan en una comunidad, en el entorno de que lo habitan y las relaciones que se pueden producir en torno a él, ¿sí? Entonces por eso debemos también difundirlos como un término de comunidad, ¿sí? Porque pertenece a una zona o a una área con una extensión variable, ¿sí? Si nos detenemos en un entorno físico y las relaciones que debemos saber de los seres vivos, pues realizan una serie de actividades a lo largo de la vida que se encuentran en la alimentación, por ejemplo en las madrigueras, es decir, que esos elementos que pueden ir intercambiando según el medio que lo rodea como tal. Los tenemos también que tener claro que las comunidades de los seres vivos habitan en el mismo medio, las relaciones entre ellos no podrían en muchas ocasiones vivir por separado, pues debido a que cada uno tiene una función dentro del medio que lo rodea, dentro del espacio, dentro del ecosistema y por ello pues es cuando se transforma excesivamente su hábitat y puede llegar a un punto en dichas especies que los puedan adecuar y caben extinguiéndose si se ve afectado uno de estos elementos.
¿Listos? Entonces vamos a centrarnos ahorita en esta parte, en el ecosistema terrestre, ¿sí? ¿Qué es un ecosistema terrestre? El tipo de ecosistema terrestre pues está conformado por toda aquella porción de tierra que se encuentra dentro de los continentes o en el subsuelo de estos y presentan una serie de separaciones por el mar como tal. Dentro de este ecosistema vamos a encontrar una serie de cantidad de seres vivos muy numerosos que serán los insectos, de los cuales se conoce aproximadamente 900.000 especies, y en un segundo lugar encontraremos algunas aves. Recordemos que las aves se encuentran en dos ambientes o dos ecosistemas aéreo-terrestres y presentan algunos tipos de 8.500 especies diferentes en el tercer lugar. Entonces vamos a encontrar los mamíferos con 4.100. Dentro de este grupo podemos hacer una serie de subdivisiones dentro de los ecosistemas como tal. Entonces, dentro de los ecosistemas terrestres vamos a encontrar las selvas tropicales, que son una serie de ecosistemas densos en los cuales en una área muy pequeña, ¿sí?, cohabitan varios tipos diferentes de especies. Se suelen encontrar por debajo de los 1.200 metros de altura y poseen una luz, una temperatura bastante constante a lo largo de todo el año. Listo, entonces dentro de los ecosistemas terrestres entonces encontramos las selvas tropicales. Adicionalmente a esto también encontramos los bosques tropicales, que tienen una gran variedad de vegetación con una diversidad de especies vegetales, de las cuales resaltamos enorme cantidad de árboles. En dichas vegetaciones donde encontramos diferentes tipos de especies animales también, dependiendo del nivel de la altura donde nos encontremos como tal. Suelen tener unas precipitaciones anuales de 400 pulgadas dentro de los ecosistemas o bosques tropicales. También encontramos los bosques templados. Entonces encontramos una serie de cantidad de árboles, musgos y helechos que suelen conformar este tipo de ecosistemas. El clima de dichos lugares, de los bosques templados, pues suelen variar entre el invierno y el verano, debido a que van perdiendo en invierno la cantidad de hojas de los árboles como tal. Eso dentro del ecosistema de los bosques templados. También encontramos la tundra como tal, que es otro tipo de ecosistema que se caracteriza por el clima frío. De hecho, este tipo de clima en el suelo puede permanecer helado durante una gran parte del año, y al descongelarse en verano pues la temperatura pues es muy baja, lo cual suele albergar muchas comunidades de seres vivos. No encontramos por lo tanto gran variedad de especies, sino por el contrario lo que habrán serán musgos, líquenes y algunas especies de árboles de pequeño tamaño como tal. Adicionalmente encontramos la taiga, ¿sí?, que es un paso entre las regiones climáticas templadas y árticas, y suele determinarse por su vegetación de coníferas, ¿sí?, que suelen presentar una serie de temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados durante medio año, y el resto de los meses pues es un hábitat donde las aves migratorias y de insectos llegan a este espacio pues a descansar, a tomar alimentos y continuar su camino como tal. También encontramos el desierto. Dentro del desierto pues tiene un 25% de precipitación anual, y por otro lado abarca un 17% de nuestro planeta, que tenemos que advertir que la fauna y la flora pues son bastante escasos en la mayoría de sus partes. Dentro de estas encontraremos algunos elementos como la sabana, que son denominadas pues una serie de praderas tropicales, en las cuales encontraremos pues pocos árboles, aunque sí,
si encontramos un gran número de herbívoros y carnívoros que habitan en esta área determinada. Las praderas, no encontramos ningún árbol como tal, solamente encontramos hierbas altas, medias y largas. Y la zona montañosa, pues vamos a encontrar una serie de gran diversidad de fauna y flora. En las grandes zonas más altas, las condiciones de vida pues hacen casi imposibles, por las cuales encontraremos una pequeña porción de vegetación, pero no árboles, y pocas comunidades de seres vivos que encontraremos, y poseen una gruesa piel para protegerse del frío. En los ecosistemas acuáticos, que nos vamos a centrar en esta parte, entonces, siguiendo con nuestra lección sobre los diferentes tipos de ecosistemas y sus características, nos detenemos que son todo el cierre de los ríos, de los lagos, océanos, y vamos a encontrar diferentes especies como tal que podemos dividir en dicho ecosistema: en el agua dulce y en el agua salada. Entonces, por lo tanto, debemos de saber que dicho tipo de ecosistema va a representar un 75% de nuestro planeta. Dentro de esta podemos encontrar diferentes comunidades de seres vivos, ¿sí? Como bentónico, ¿sí? Que se encuentran en el fondo de los ecosistemas acuáticos y están conformados por las algas. Los nectónicos, que son animales que tienen un fuerte nivel de desplazamiento y usan corrientes acuáticas para desplazarse a una mayor velocidad. Los planctónicos, que son una serie de seres vivos que flotan en el agua y son arrastrados por las corrientes, es decir, que no tienen movilidad alguna. Y los neusotónicos, que viven siempre o viven generalmente también en la superficie marina y son arrastrados por una serie de corrientes, al igual que los anteriores. ¿Listos? Y en los ecosistemas aéreos, recordemos que un ecosistema aéreo es un ecosistema de transición, es decir, que no es habitado permanentemente por ningún ser vivo, sino que pueden y deben de bajar a un ecosistema terrestre para descansar, para alimentarse. Por ello en muchas ocasiones comparten los dos ecosistemas aéreo-terrestres y suelen meterse dentro del ecosistema terrestre para satisfacer ciertas necesidades como tal. En otros tipos de clasificación de los ecosistemas, entonces podemos decir que además de los ecosistemas como tal, pues que hemos visto, entonces encontramos algunos ecosistemas naturales en los cuales el hombre pues no ha actuado para su formación, como los lagos, ríos, desiertos o bosques. También podemos encontrar ecosistemas artificiales en los cuales el hombre sí ha intervenido en la formación de los aspectos o en la formación de las presas en los jardines, ¿sí? Y también podemos clasificar según su tamaño. Así tenemos dos tipos: los microsistemas, que podemos decir que son elementos muy minúsculos, que puede ser de agua o de una maceta, y los macro sistemas, que son una serie de elementos que pueden ser conformados por el océano, una cordillera, un desierto, entre otros. Entonces, ¿cómo debemos nosotros conservar esta serie de ecosistemas que nos rodean para la supervivencia y mejorar nuestra calidad de vida? Pues uno de los factores más destructivos de los diferentes ecosistemas es nuestra actividad humana. Pues para ello debemos concluir con el cuidado y la conservación de los tipos de ecosistemas y sus características. Entonces podemos llevar a cabo algunas características que eviten el deterioro que se está realizando por nuestra culpa. El uso adecuado de los combustibles, buscando además los menos contaminantes, es primordial para expulsar tantos gases que se encuentran en el medio ambiente. Y una manera de mantener nuestro ecosistema pues también es reciclar lo que ya no utilizamos o nuestros desechos para darles otros usos más adelante.
También debemos intentar no alterar nuestro entorno para que así las diferentes comunidades de los seres vivos pues puedan seguir con sus actividades como tal. El uso moderado del agua pues también es muy importante para no acabar con ella y nos permita pues la supervivencia dentro de los organismos de los seres vivos que se encuentran dentro de nuestros ecosistemas. Entonces, dentro de los ecosistemas acuáticos pues suelen tener una serie de límites definidos también que aquellos terrestres, debido a que existen en el medio acuático. Entonces encontramos los ecosistemas marinos que también pueden llevar con la alta probabilidad del primer ecosistema que existió en la historia de la vida, que se caracteriza por estar presentes en mares, océanos con mucha variación dependiendo de la profundidad o temperatura de las corrientes. En el agua dulce pues vamos a encontrar una serie de ecosistemas rodeados por tierra firme también, que nos hace referencia a los ríos, a los lagos o de cualquier cuerpo dulce que sea suficientemente grande como para albergar agua, sin dar incluso ecosistemas periódicos en los cuerpos de agua dulce que van a ir desapareciendo dependiendo de la estación como tal. Los arrecifes de coral, pues entonces en este tipo de ecosistema marino los corales son invertebrados que viven en una serie de colonias recubiertos por carbonato y calcio. Estas colonias pues también suelen tener un ambiente perfecto para una serie de especies marítimas y cobijan aproximadamente el 25% de las especies marinas conocidas. Entonces vamos a revisar otros enlaces que nos van a servir con el tema que estamos viendo. Listo, muchísimas gracias.